Ya hemos visto que había dentro de los árboles distintas categorías, ¿no? Una de ellas eran los árboles binarios. Pues bien, dentro de los árboles binarios hay otra subcategoría muy importante, que son los árboles binarios de búsqueda. Y este tipo de árboles nos permite buscar información de una manera pues, relativamente eficiente, sobre todo si los árboles están equilibrados. Vamos a comenzar definiendo lo que es un árbol binario de búsqueda, ¿vale? Un árbol binario de búsqueda pues es un árbol binario, obviamente, que cumple una serie de condiciones. Un árbol binario es de búsqueda si o bien es el árbol vacío, o bien es una hoja, o bien ninguna de esas dos cosas, es decir, pues es una raíz seguida pues de dos hijos, en el cual todos los elementos del hijo izquierdo son estrictamente menores que la raíz y todos los elementos del hijo derecho son mayores que la raíz. Y además el hijo izquierdo y el hijo derecho pues también cumplen esa misma propiedad, ¿vale? Entonces decimos que el hijo izquierdo y el hijo derecho también tienen que ser árboles de búsqueda, ¿vale? Esta propiedad la representamos normalmente así, ¿vale? Lo que queremos decir es que, dado un nodo raíz, todos los elementos que están en el subaárbol izquierdo tienen que ser estrictamente menores que x. Y todos los elementos que están en el subaárbol derecho tienen que ser estrictamente mayores que x. Vamos a ver esta definición con algunos ejemplos. Comenzamos con este árbol de aquí. ¿Es un árbol de búsqueda o no? Bueno, pues vemos que todos los elementos que están a la izquierda del 7 pues son menores que 7, todos los elementos que están en el subaárbol derecho son mayores que 7, luego por otro lado, si me concentro en este árbol de aquí, pues el elemento que está a la izquierda del 2, que es el 1, pues es menor que el 2, y si me concentro en este subaárbol de aquí, pues el elemento que está a la izquierda del 14 es menor que 14 y el que está a la derecha del 14 es mayor que 14, lo cual sí, esto es un árbol de búsqueda. ¿Qué pasa con este? Pues claro, si nos fijamos aquí en el hijo izquierdo, tiene un elemento, que es el 9, que no es menor que la raíz del árbol. Por tanto, esto no es un árbol de búsqueda. Aquí, sin embargo, en este árbol de aquí, todos los elementos son menores que la raíz. Luego tenemos al otro lado este elemento, el 12, es mayor que la raíz del árbol, pero si nos fijamos en este subárbol de aquí, resulta que el hijo derecho del 3, que es el 2, no es estrictamente mayor que el 3. Por tanto, este árbol de aquí, este árbol pequeñito, el hijo izquierdo, no es un árbol binario de búsqueda y por tanto el árbol entero no es un árbol de búsqueda. Bueno, pues si ahora me tocase implementar pues este tipo de árboles, pues entonces tendría que utilizar la misma idea que utilicé para los árboles binarios, ¿vale? Yo tendría pues una serie de nodos, ¿vale? Entonces donde para cada nodo pues almaceno un elemento y punteros a su hijo izquierdo y a su hijo derecho. Entonces, pues bueno, básicamente los voy a representar un poco de esta manera. Y ahora, a partir de ahora, lo que voy a hacer es, voy a ir definiendo funciones sobre estos nodos. De momento no los he declarado dentro de una clase. Fijaos que esto no es una clase, es un struct. ¿Por qué? Porque luego ya más adelante voy a ir metiendo todo lo que yo vaya implementando dentro de una clase. Pero de momento vamos a suponer que son funciones aisladas. La primera de las funciones que vamos a implementar es una función de búsqueda, es decir, una función que determine si un elemento dado se encuentra o no en un árbol de búsqueda. Por tanto, vamos a implementar una función que se llama search, que recibe un puntero a un nodo y un elemento y entonces me devuelve true o false. Me devuelve true si el elemento que yo paso como parámetro se encuentra dentro del nodo que yo paso como parámetro, root, o en alguno de los descendientes de root. O sea, básicamente me determina si elem se encuentra dentro del árbol cuya raíz es root. Para implementar esto vamos a distinguir 4 casos que vamos a ir viendo poco a poco. El primer caso es el más fácil, pues básicamente es el caso en el cual el parámetro que yo paso por aquí es null pointer. Bueno, pues eso representa el árbol vacío, entonces pues obviamente el elemento que yo paso como parámetro no está ahí, ¿vale? No pertenece al árbol. Y en ese caso pues tengo que devolver false. Bueno, pues dentro de mi función search pues ya tengo la primera distinción de casos, ¿vale? Si la raíz es igual al puntero nulo, entonces devuelvo false. Y si no, pues ahora vamos a ver. El siguiente paso que vamos a tratar es aquel en el que el elemento que yo quiero buscar pues está justo en la raíz del árbol. Es decir, supongamos que root apunta a este nodo de aquí y que precisamente el elemento contenido dentro de root pues es precisamente el elemento que yo quiero buscar. Bueno, pues hemos tenido suerte. Pues vale, pues sí, hemos encontrado el elemento en el árbol, precisamente en la raíz. En ese caso devolvemos true. ¿Vale? El código quedaría así, ¿vale? En la distinción de casos, pues si el elemento que estoy buscando es igual al elemento que yo tengo dentro de la raíz, pues devuelvo true.
Y si no, pues vamos a ver ahora. Vamos a suponer que el elemento que yo quiero buscar no es exactamente igual al de la raíz del árbol, pero sin embargo es menor que el de la raíz del árbol. Es decir, que root apunta ahí, y entonces el elemento que hay en root, que voy a llamar x, pues es mayor que el elemento que yo quiero buscar. Bueno, pues entonces, como yo sé que en el hijo derecho de x todos los elementos que hay aquí son estrictamente mayores que x, pues desde luego lm no va a estar, porque lm es menor que x. Entonces no voy a buscar aquí, me tiro a buscar al hijo izquierdo. Entonces voy a buscar lm en el subárbol izquierdo, que es lo que pone aquí. Desde el punto de vista de la implementación, pues en el caso en el que lm es menor que el elemento que hay en la raíz del árbol, pues busco recursivamente en el hijo izquierdo el mismo elemento. Y luego está pues el caso dual, que en el cual el elemento que yo quiero buscar es mayor que la raíz del árbol. Entonces, pues obviamente no me voy a buscar al hijo izquierdo, porque sé que todo lo que hay en el hijo izquierdo es menor que la raíz del árbol. Entonces me tiro a buscar al hijo derecho, ¿vale? Que eso es lo que estoy haciendo yo en esta llamada recursiva. Y ya tengo los 4 casos, y esta es la implementación del método, de la función search. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos este árbol de aquí, ¿vale? Y que mi variable root es un puntero a la raíz de este árbol. Entonces, y el elemento que yo estoy buscando aquí, pues supongamos que es el 10, ¿vale? Es un árbol de enteros en este caso. Bueno, pues comparo el 10 con el elemento de la raíz, y en este caso, como el 10 es mayor que la raíz, pues estamos en este caso de aquí, ¿vale? Entonces tengo que buscar recursivamente en el hijo derecho, de manera que la llamada recursiva hará root es la raíz del hijo derecho. Entonces voy a comparar el 10 con el 14, y en este caso, como 10 es menor que 14, pues hago la llamada recursiva sobre el hijo izquierdo, que es lo que se dice aquí, ¿vale? De manera que ahora root en la segunda llamada recursiva va a estar ahí. Y entonces en este caso estamos aquí, estamos en este caso de aquí, ¿vale? Estamos en el caso en el cual el elemento coincide con lo que hay en la raíz del árbol, y por tanto devuelvo true. Vale, pues ahora supongamos que tengo el mismo árbol y ahora quiero buscar el 3. Bueno, pues entonces, como 3 es menor que 7, llamada recursiva por aquí, de manera que en la llamada recursiva root va a apuntar a ese nodo de ahí. Como 3 es mayor que 2, pues entonces se va a buscar al hijo derecho, ¿vale? Y root flecha right en este caso es null pointer, ¿vale? El 2 no tiene hijo derecho, ¿vale? De manera que en la llamada recursiva root va a ser null pointer, y entonces estoy en el caso base, estoy en el caso en el cual root es igual a null pointer, y por tanto devuelvo false, indicando que el elemento 3 no se encuentra en el árbol binario de búsqueda. ¿Cuál es el coste de esta función? De momento vamos a expresar el coste en función de la altura del árbol. Luego ya veremos cómo expresarlo en función del número de nodos, pero de momento nos concentramos en la altura. Obviamente el coste en el caso peor, pues el caso peor es aquel en el cual el elemento que yo quiero buscar no se encuentra dentro del árbol, porque eso significa que yo voy a tener que ir bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que llegue hasta alguna de las hojas, ¿vale? Entonces, pues este caso, digamos, caso en el cual lo encuentro, lo voy a descartar. Entonces, ¿cómo expreso el coste? Pues vamos a empezar definiendo la recurrencia. El coste en función de la altura. En el caso base, pues es el caso de aquí. En este caso, pues solo devuelvo false. Y por tanto, tiene coste constante. Eso en el caso del cual la altura es 0. Luego, por otro lado, en el caso de la llamada recursiva, pues entonces estoy llamando sobre el hijo izquierdo, sobre el hijo derecho. Uno de estos dos hijos tiene que tener altura h-1. Voy a suponer que estoy en el caso peor, que me he ido a buscar el elemento lm justo en ese hijo, ¿vale? El hijo que tiene altura h-1. El otro hijo pues puede tener altura también h-1 o puede tener altura menor que h-1. Entonces, en el caso peor, siempre prefiero suponer que estoy en el hijo más grande. Por tanto, sería el coste de la llamada recursiva más una constante. Todo esto en el caso en el cual h es mayor que 0. Bueno, pues esta recurrencia es bastante fácil de resolver y se ve que el coste es lineal con respecto a la altura. Claro, intuitivamente esto es bastante fácil de ver. La función search empieza desde la raíz y va bajando pues, por los nodos del árbol, entonces pues
al final, hasta en el caso peor en el cual el elemento no se encuentra, pues acaba en una hoja. Entonces, pues en el caso peor, la función search desciende, ¿cuántas veces? Pues tantas como la rama más larga, y la rama más larga es la altura del árbol. Por tanto, el coste del tiempo de la función search es lineal con respecto a la altura del árbol, que es lo que acabamos de decir. Pero claro, ¿y qué pasa con respecto al número de nodos? ¿Es lineal con respecto al número de nodos? Vamos a empezar recordando algunos resultados que ya sabemos sobre la altura del árbol y el número de nodos, ¿vale? Supongamos que aquí yo tengo aquí un árbol que tiene n nodos y tiene altura h. Bueno, sabemos que si el árbol es degenerado, recuerdo que un árbol degenerado, pues un árbol, digamos, que tiene así como forma de línea, ¿no? Digamos que todos los elementos pues tienen un único hijo. Pues claro, la altura del árbol pues coincide con el número de nodos de ese árbol. Entonces, pues la altura está dentro del orden de n. Si por el contrario el árbol está equilibrado, es decir, pues según una noción de equilibrando que ya vimos en su día, ¿no? Pues que quiere decir pues que más o menos dentro de cada subárbol pues los dos nodos tienen más o menos la misma altura, en ese caso la altura, y ya lo vimos en su día, pertenece al orden del logaritmo de n, donde n es el número de nodos. Si no sabemos nada si el árbol es degenerado o es equilibrado, pues tenemos que considerar el caso peor, y en el caso peor el árbol es degenerado, porque pues, el árbol, en el caso de una búsqueda, pues yo me tendría que bajar por aquí hasta el fondo, en el caso en el cual el elemento no esté. Sería similar a una búsqueda lineal sobre un vector. Entonces, para concluir, si el árbol es degenerado, pues entonces el coste de la función de búsqueda es lineal con respecto al número de nodos del árbol. Y si el árbol está equilibrado, el coste de la función de búsqueda es logarítmico con respecto al número de nodos del árbol.